Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. La iglesia es un lugar aburrido y tedioso al que solo van los viejos y la gente que no tiene nada que hacer. Es un lugar para gente ignorante, fácil de manipular. Este es un lugar donde se le quita el dinero a la gente en nombre de Dios. Hola familia de RS Online, estamos muy contentos como siempre de poder tenerles semana tras semana a través de este tiempo, a través de la virtualidad, podemos llamarlo de esa manera, a través justamente de nuestra aplicación. Esta es la quinta semana de esta serie maravillosa, hoy estamos cerrando de una manera muy especial. Gracias por permitirnos llegar hasta sus vidas, poder llegar a sus corazones con una palabra que estamos convencidos que va a transformar y va a bendecir muchísimo sus vidas. Así que les animamos muchísimo para que puedan estar atentos, para que puedan estar participativos, con un corazón dispuesto a recibir una palabra. Te aseguro que va a bendecir muchísimo la vida de cada uno de ustedes. Así que preparados para este tiempo tan especial, porque aquí comienza RS Online. Esta es la quinta semana justamente de esta serie llamada Prejuicios, Conflictos de la Iglesia. Y a lo largo de todo este mes hemos aprendido muchísimo con respecto justamente a esos prejuicios que desde siempre han manchado la iglesia. Desde siempre la iglesia ha tenido que verse expuesta justamente por causa de nosotros mismos a todos esos prejuicios que se han levantado, a todos esos conflictos que se han levantado gracias a esos prejuicios, a esas situaciones incómodas, a esas malas apreciaciones que en algún momento hemos tenido de las personas, y que esto no ha permitido que la iglesia en algunos periodos, en algunos tiempos, cumpla de manera efectiva la misión que Dios puso en ella. Hoy terminamos con un tema muy especial. Es la quinta semana. Este mes tuvimos la oportunidad de tener 5 jueves. Estamos terminando justamente y vamos a terminar con un tema muy especial. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo correcto para que esos prejuicios definitivamente desaparezcan de nuestra vida? Que esos prejuicios se sean erradicados. Recuerda que una de la intención quizá de esta serie tan especial es fue conocer realmente, fue entender, conocer, identificar realmente esos prejuicios si los hay en nuestra vida, pero sobre todo eliminar, corregir. Si hay esos prejuicios en nosotros, corregirlos, quitarlos de nuestra vida. Pero hay que hacer algo puntual, hay que hacer algo que hemos llamado lo correcto. Cuando hacemos eso, entonces nuestra vida comienza a tener un direccionamiento diferente. Esos conflictos, esas situaciones, obviamente van a empezar a menguar en nuestra vida. Vamos a tener mejores iglesias, vamos a tener una mejor sociedad, mejores familias, mejores personas. Pero veamos entonces de qué se trata justamente la enseñanza del día de hoy. Hemos hablado, te repito, de algunos prejuicios y seguramente nos faltarían cualquier cantidad por mencionar, pero hoy hablaremos de qué es lo correcto para que nosotros podamos eliminar definitivamente y esos prejuicios no sigan dañando nuestras vidas, no sigan dañando nuestras familias, la iglesia misma. Muchos, oye bien, se mofan diciendo que pueden hacer lo que quieren. ¿Has escuchado a esas personas que dicen en algún momento, es que yo hago con mi vida lo que yo quiera? Yo hago con lo mío, con mi vida, lo que yo quiera. Y bueno, dicen cualquier otra cantidad de cosas bastante incómodas. Pues bien, muchos se mofan diciendo esto. Pero de cierta manera, y es una verdad, digámoslo así, a medias. Y recuerda que una verdad a medias es una mentira. Pero nosotros podemos hacer lo que sea, es cierto, pero no todo lo que hacemos, oye bien, nos conviene. Por eso es una verdad a medias. Tú y yo podemos hacer lo que queramos, sí,
Pero no todo lo que nosotros hacemos nos conviene. No todo lo que tú y yo hacemos y que decimos que podemos hacer nos conviene a nuestro propósito, va a bendecir nuestra vida y menos seguramente va a bendecir la vida de otras personas. ¿Podemos hacer lo que queramos? Sí, seguramente, pero no todo, recuerda, eso que hacemos o decimos hacer nos conviene, nos edifica. El mundo definitivamente está lleno de prejuicios. Y ese comportamiento, esas malas actitudes, esos conflictos generados por causa de tantos prejuicios, definitivamente no están bien. No nos conviene, no es lo correcto. Lo único, te repito, que han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, de la iglesia, de la sociedad, ha sido dañar a los demás. Ha sido perjudicar a las personas. Porque cuando uno tiene prejuicios, los prejuicios por lo general son cosas negativas, son pensamientos, actitudes negativas, palabras negativas que tenemos para con otras personas. Pero entonces, de acuerdo a lo que vamos a aprender el día de hoy, esta noche, es ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es eso que tenemos que hacer para que nuestra vida cambie? Para que seamos diferentes, para que por fin podamos dejar atrás esos conflictos, dejar atrás esos prejuicios que han manchado nuestra vida, que han manchado nuestra identidad como tal. Y comencemos a dar cambios, a dar muestras, como dice la palabra, de un verdadero arrepentimiento. Existe algo que debemos hacer y fue justamente, oye bien, lo que hizo el gran apóstol Pablo. Hubo algo que el apóstol Pablo hizo de manera bien especial. Pablo fue un hombre que, aunque no caminó de manera presencial, aunque no estuvo en ese grupo selecto de los discípulos de Jesús, fue un hombre que quizás hizo cosas más relevantes que muchos de los que justamente estaban con Jesús para ese momento. Pero Pablo fue un gran líder, fue un hombre, un líder por excelencia. Y este hombre hizo algo fundamental, algo que le permitió a él avanzar, ser un ejemplo de vida para la gente de su entorno, para la gente del momento. Y lo que hizo fue imitar a Jesús. Y si tú quieres escribirlo y empezar a ser participativo justamente en esta noche, vamos a hacerlo. Imitar a Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo, imitar a Jesús. Esto hizo que él, oye bien, pudiera enseñar con autoridad, pero al mismo tiempo pudiera corregir para que la iglesia dejara tantos prejuicios. Si algo hizo justamente y invitó a que la iglesia de Corinto para ese momento hiciera fue que imitaran a Jesús, que imitaran a Jesús tal como él lo hacía. Él nunca le pidió a la iglesia que hiciera algo, oye bien, que él no colocara en práctica. Si de algo se cercioró Pablo, ay, pero es que Pablo era perfecto. No, Pablo era un ser humano como cualquiera de nosotros, pero siempre tomó muy en serio la palabra de Dios, siempre tomó muy en serio los asuntos de Dios. En serio tomó los asuntos de Dios, oye, que se atrevió a imitar a Jesús en cada uno de sus procesos. Precisamente por querer ser, oye bien, precisamente por querer ser como otras personas, es que nuestra vida muchas veces ha estado metida en tantos líos y en tantos problemas. Y no solamente nuestra vida, sino las iglesias, la sociedad, donde se han generado tantos conflictos. Y tú dirás, pero entonces uno no puede imitar, tener un punto de referencia. Claro que sí. Aquí en nuestra iglesia, seguramente tú tienes un punto de referencia, un líder, un pastor, una pastora. Claro que sí. El problema, oye bien, no son las personas. Y quiero que esto te quede claro. El problema no son las personas. El problema son los comportamientos de esas personas. Y lastimosamente, los comportamientos de esas personas son los que quieren imitarlos terminan justamente haciendo esas cosas incorrectas. Te repito, no son las personas. El hecho de que alguien cometa un error no significa que de plano sea una persona mala o una mala persona, como dicen algunos. No. El problema son sus comportamientos, sus acciones. Por eso, no todo nos conviene, sino aquello que va en pro de los demás. Siempre hemos aprendido algo muy importante. Que no imitemos lo malo de una persona. Si tú y yo queremos imitar a alguien,
¿Tenemos a alguien como un punto de referencia? ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. El mismo Pablo lo dijo. Imiten a Jesús como yo lo imito. Es decir, muchos imítenme a mí como yo imito a Jesús. Para muchos Pablo era un punto de referencia, como tú y yo lo tenemos en este tiempo. El problema son los comportamientos, las acciones. Y esas acciones, cuando no son correctas, cuando no van en pro de los demás, creo que lo mejor que podemos hacer es no imitarlas, desecharlas por completo. Muchos dirán, pero ¿cómo corregir, te repito, los prejuicios que hay en nuestra vida? Sencillo, la respuesta es imitando a Jesús, el ejemplo perfecto. Oye, me encanta eso. ¿Cómo podemos erradicar, comenzar a corregir esos prejuicios en nuestra vida? Sencillo, imitando a Jesús, el ejemplo perfecto, tal como lo enseñó Pablo. Y justamente eso es lo que veremos en esta noche, algo maravilloso. Por eso tengo una pregunta para hacerte antes de ir con el texto de esta noche. ¿Qué tanto te esfuerzas? Oye bien, ¿qué tanto tú y yo nos esforzamos por imitar a Jesús? Si buscamos un punto de referencia para imitar, ¿verdad? Tenemos a un líder, tenemos a una persona, muchos imitan a un cantante, muchos imitan a un líder, a un futbolista, un deportista, etc. La pregunta es, ¿qué tanto tú y yo estamos imitando a Jesús? Si decimos que somos sus discípulos, que decimos que somos sus seguidores, que amamos a Jesús, que creemos en su palabra, en su enseñanza, la pregunta es, entonces, ¿qué tanto lleven? Tú y yo estamos imitando a Jesús. Veamos entonces de qué se trata. ¿Cómo podemos corregir? ¿Qué es lo correcto para que definitivamente esos prejuicios que han dañado nuestra vida por tanto tiempo empiecen a desaparecer de nuestra vida? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24 dice de la siguiente manera, quiero leértelo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23 al 24, vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, algunos de ustedes dicen, esto lo está obviamente Pablo ratificando, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Oye bien, algo muy parecido a nuestro contexto, ¿verdad? Yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Y me encanta eso. Tú puedes hacer lo que quieres, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Si todo fortalece la vida cristiana, ni fortalece la vida cristiana. Quiero leerte nuevamente. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Mira que aquí hay algo claro. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Y creo que esta palabra es algo maravilloso. O sea, ¿sabes? Me encanta, me emociona. Justamente porque es cierto, muchos se mofan, en muchas ocasiones decimos, no, es que yo soy libre de hacer lo que quiera, a mí nadie me va a condicionar, a mí nadie me va a prohibir, a mí nadie me va a obligar. Todo eso puede ser cierto, ok, pero no todo lo que uno quiere conviene ni fortalece la vida cristiana. Oye bien, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solamente en nosotros mismos, que era lo que estaba justamente ocurriendo para ese momento en la iglesia. Muchas veces pensamos solamente en nosotros, primero nosotros, segundo nosotros. Siempre queremos salvaguardar primero lo nuestro. ¿Está mal? No. El problema es que hay gente que ya raya, es un hilo muy delgado. Entonces pasa de ser alguien que quiere hacer las cosas de la manera correcta, digámoslo así, y se vuelve una persona egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y qué bueno cuando nosotros pensamos en los demás. Te repito, uno puede hacer lo que quiere. Sí, es cierto, como dice la palabra, pero no todo lo que uno quiere conviene y menos va a ser fortaleza para nuestra vida como cristianos. Los cristianos de aquella época, los de Corinto, tenían su propio enfoque de vida y de sus derechos. A ellos solo les preocupaba su bienestar. ¿Conoces a alguien así? Tal vez algunos dirán, bueno, yo soy de esa manera, ¿verdad? Somos egoístas. Somos egoístas. Solamente pensamos en nuestro propio bienestar. Es triste cuando decimos que sí, somos la iglesia del Señor,
perfecto, pero solamente nos preocupa nuestro bienestar. Mientras nosotros primeros estemos bien, mientras los nuestros, los más cercanos a nosotros estén bien, los demás no nos importa. Y desafortunadamente estamos en una sociedad así. Pero te pregunto, ¿esto fue lo que hizo Jesús? Si hablamos de imitar a Jesús, oye bien, si hablamos de hacer lo correcto y lo correcto es imitar a Jesús, la pregunta es, ¿tú crees que Jesús en algún momento tuvo ese comportamiento? Piensa en esto, si Jesús hubiese pensado solo en Él y nada más que en Él, no hubiera muerto en la cruz, no hubiera tenido que pasar por esa tortuosa situación por la que Jesús pasó. No, por el contrario, hubiera salvaguardado su vida y hubiera puesto a que otro muriera o de otra manera hubiese sido la situación. Pero por el contrario, por amor a la humanidad, por amor a los demás, Jesús se sacrificó, entregó todo. ¿Sabe? Y esto es algo hermoso, esto es algo revelador. Y aunque lo sabemos, muchas veces no lo tenemos en cuenta. En lo que menos pensaba justamente la iglesia de Corinto para ese momento era en su beneficio y no si en eso que ellos querían hacer de una manera egoísta iba a perjudicar o a beneficiar a la comunidad. Ellos eran convenientes, eran egoístas y tal vez este prejuicio no solo lo vivieron los corintios de la época, siempre ha existido. Siempre el ser humano busca su conveniencia, siempre busca primero salvaguardar su parte. Si no alcanzó para los demás, dicen algunos, por lo menos guardé lo mío. ¿Y sabes que ese no es el comportamiento de Jesús? ¿Sabes que Jesús siempre pensó primero en los demás? ¿Sabes qué hace un buen padre? Antes que alimentarse él, primero alimenta a sus hijos. Y eso es algo claro. Pues bien, un buen amigo, un buen hermano, un buen líder, siempre busca el bienestar de las demás personas. Pastor, es que eso ya no se usa, pastor, es que eso ya no se ve, eso quizás sea en las películas o en su pensamiento. No, no es ni en las películas, ni en mi pensamiento, ni en el pensamiento de otros. Es lo que dice justamente la palabra de Dios. ¿Sabes? Suena un poco irónico, pero tenemos permiso para hacer todo lo que nos plazca. Tenemos libertad, libre albedrío, dice la palabra. Pero es allí donde la humildad y la madurez de carácter nos lleva a reconocer que no todo es provechoso, que no todo nos edifica. Tú puedes hacer cualquier cosa, como dicen algunos, no, de poder se puede. Claro que sí. El problema es que no todo eso que decimos hacer o poder hacer va a traer provecho a nuestra vida, va a traer un beneficio a nuestra vida y seguramente menos a la vida de otras personas. Por eso lo correcto que tú y yo debemos hacer es imitar a Jesús, es vivir sus enseñanzas, es entender que Jesús siempre pensó en el bienestar de las demás personas. Si decimos que seguimos a Jesús, si decimos que amamos a Jesús, oye bien, necesitamos imitar a Jesús y Jesús siempre se preocupó primero por los demás. Es que por mí nadie se preocupa primero y si por mí la gente no se preocupa primero, ¿yo por qué sí tengo que preocuparme por los demás? Entonces eres de las personas que primero tú te mueves, digámoslo así, te mueves de acuerdo a lo que otros hagan por ti o digan de ti. Porque si nos vamos a eso, pues créeme que nunca vamos a tener una sociedad diferente. Nunca habrán iglesias diferentes con respecto a este prejuicio. Por el contrario, si entonces a mí me dan, si hacen conmigo, entonces yo lo hago. Si bien es cierto, todo lo que el hombre siembra recoge, sí, pero precisamente volteemos la moneda. Si yo empiezo a hacer cosas correctas, si empiezo a hacer las cosas de esta manera, es decir, imitando a Jesús, pensando en el bienestar de los demás, entonces seguramente en un futuro muy cercano, las personas van a pensar primero en mí y van a poder bendecir y van a poder hacer tantas cosas. Pero entonces tomemos nosotros la decisión de hacer lo correcto, de imitar a Jesús, de seguir sus enseñanzas, de preocuparnos por el prójimo. Somos una iglesia relevante, una iglesia sin religiosidad, una iglesia que va en avanzada cada día. Una iglesia que tiene claro que tiene que predicar de Jesús, llevar sus enseñanzas a otros, ¿sabes? Eso es preocuparse primero por los demás. Sí, es cierto, nadie está diciendo que no te preocupes por ti y por los tuyos. No, mira, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es hacer lo correcto, imitar a Jesús. Y Jesús hizo muchas cosas. Dentro de esas cosas que hizo Jesús, precisamente fue pensar en el bienestar de los demás. Cuando todos entendamos que Jesús se hizo hombre, para enseñarnos que sí se podía vivir en sociedad,
y que todos necesitamos de los demás. Deja ese cuento, deja ese paradigma que muchos tienen. No es que yo puedo hacer las cosas solo y yo no necesito de los demás. Es una vil mentira. Todos necesitamos de otros. Dejaremos de lado tantos prejuicios que han dañado la sociedad. ¿Sabes cuántas personas, sabes cuántos de nuestros hijos, sabes cuántos de la gente que ha estado ahí recibiendo el ejemplo nuestro, quizás con conceptos cerrados? ¿Por qué? Porque pensamos de esa manera, pensamos de una manera egoísta. Y por eso vemos a tantos niños, a tantas personas siendo egoístas, pensando solo en ellos y no dejando que esa bendición, que esa palabra caiga sobre nuestra vida, de poder imitar a Jesús, a un Jesús que siempre se preocupó por el bienestar de la humanidad. ¿Qué podemos aprender entonces en esta noche? Algo especial, algo bien especial. Hacer lo correcto es imitar a Jesús, oye bien. Hacer lo correcto es imitar a Jesús. Así podremos pensar en el bienestar de los demás y erradicaremos tanto prejuicio en medio de la iglesia. Me encanta, te lo voy a volver a repetir. Oye bien, hacer lo correcto es imitar a Jesús. Oye bien, hacer lo correcto es imitar a Jesús. Así podremos pensar en el bienestar de los demás y erradicaremos tanto prejuicio en medio de la iglesia. O sea, cuando tú y yo nos dedicamos, cuando todos nos dedicamos a hacer lo correcto, que es imitar a Jesús, entonces vamos a poder pensar, claro, en el bienestar de los demás. Y vamos de paso a erradicar tanto prejuicio que ha habido, que ha existido, que existe aún dentro de las iglesias. Cuando pasas de ver las cosas desde tu lente y comienzas a verlo desde la perspectiva de Dios, desde la ética de Dios, será más fácil poder hacer lo correcto. Y en este caso, en pensar en el bienestar de las demás personas. Que siempre que vayamos a hacer algo, no solamente pensemos en que eso que vamos a hacer va a traer un beneficio a nuestra vida, sino que eso que vamos a hacer, ¿qué tanto va a beneficiar a mi prójimo? ¿Qué tanto va a beneficiar a la gente que está a mi alrededor? Así como los prejuicios le han hecho tanto daño a la sociedad e iglesia, también lo correcto que debemos hacer es imitar a Jesús. Hacerlo puede solucionar todos los conflictos que ha dejado prejuicios en esta sociedad. Es decir, cuando nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Así como los prejuicios le han hecho tanto daño a la sociedad, a las familias, a las iglesias, también entonces podemos cambiar ese concepto y comenzar a hacer lo correcto, que es imitar a Jesús en sus enseñanzas, hacer lo que Jesús hizo. No sé a qué o a quién estás imitando, porque como seres humanos, te lo repito, todos buscamos un punto de referencia, ¿verdad? Para imitar, para seguir en ciertos procedimientos, en ciertas cosas, ¿verdad? Lo lamentable es que la mayoría de personas a las que tú buscas imitar o seguir, ¿verdad? Lo único que ha traído a tu vida no es un beneficio, sino una dificultad. Por eso, cerciorémonos. Te repito, nadie está diciendo que no tenga un punto de referencia, quizás a tus padres, a un líder, a un mentor, qué sé yo. Puedes hacerlo, pero entonces imita lo bueno si es lo que quieres hacer. No imites lo malo. Lamentablemente muchas de esas cosas, ¿verdad?, que tienen estas personas, recuerda que no es la persona como tal, son los comportamientos de esa persona. ¿Por qué mejor no nos dedicamos de tiempo completo, podemos llamarlo de esa manera, a imitar a Jesús, a imitarlo 100%, a esforzarnos por hacer las cosas de la manera correcta? Créeme que cuando tú y yo nos esforzamos por imitar a Jesús, el ejemplo perfecto, entonces va a ser muy fácil al momento de querer tener un punto de referencia desde la parte humana, porque ya no vamos a imitar lo malo de esa persona, sino las cosas buenas que nos van a permitir traer un beneficio a nuestra vida, pero también poder beneficiar a otras personas. Dimensiona por un momento, imagínate por un momento cómo sería nuestra sociedad, cómo serían las iglesias, cómo sería nuestra familia, cómo serían otros lugares donde nosotros estamos y compartimos, si comenzamos a imitar a Jesús, si comenzamos a hacer lo correcto, si buscamos el bien común antes que buscar nuestro propio beneficio,
¿Por qué no nos interesamos un poco más en buscar el beneficio de los demás? Seguramente la respuesta sería, se acabarían tantos prejuicios y podríamos entender más y vivir mucho mejor. Oye bien, si nosotros nos dedicamos a imitar a Jesús, se acabarían tantos prejuicios que lo único que han hecho es lastimar, manchar nuestra dignidad, manchar nuestra vida. Podríamos entendernos más. Claro, podríamos entender más la posición de otras personas antes que señalarlas, antes que juzgarlas, y sobre todo viviríamos mejor, porque tendríamos una sociedad diferente, una sociedad que pasaría de ser una sociedad prejuiciosa todo el tiempo a una sociedad que busca imitar a Jesús. Pastor, pero es que estamos en un momento difícil, en un momento donde hay tantas teorías, tantos conceptos, tantos pensamientos. Sí, pero eso no nos exime, oye bien, de imitar al ejemplo perfecto que se llama Jesucristo. Por eso, ¿cuál es el desafío para esta noche, para terminar con esta serie de una manera bien especial? El siguiente: esfuérzate por imitar a Jesús. Oye bien, esfuérzate, porque eso es lo que quizá nos ha faltado. Es fácil imitar a otras personas, pero nos ha faltado más esfuerzo, más ahínco a la hora de imitar a Jesús. Esfuérzate por imitar a Jesús, para que cada cosa que hagas siempre sea en el bien común o para el bien común. Así tendremos una mejor sociedad. Esfuérzate por imitar a Jesús, para que cada cosa que hagas, para que cada cosa que hagamos sea para el bien común. Así tendremos seguramente una mejor sociedad, tendremos una mejor familia, tendremos una mejor iglesia. ¿Qué tal si oramos? Oramos en esta noche tan especial, oramos en este tiempo tan especial y le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha brindado. Padre, te damos gracias en esta noche de una manera muy especial. Gracias por darnos esta bella oportunidad de estar hoy reunidos en torno a tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos este tiempo. Gracias porque creo que hacer lo correcto siempre valdrá la pena, Dios. Hacer lo correcto en este caso es imitarte a ti, Señor. Imitar tus enseñanzas, Dios. Y si logramos hacerlo, entonces vamos a poder erradicar de nuestra vida, dejar tanto prejuicio que hay en nuestra vida y que ha lastimado tanto a la sociedad y tanto a las iglesias. Ayúdanos a ser mejores personas, ayúdanos a imitar al ejemplo perfecto que eres tú, Jesús. Padre, muchas gracias. Te damos en este tiempo, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén.